aquí para poder hacer el traspaso de la España Verde. Sin más, me gustaría invitar a Miguel Sanz Castedo, el director de Tour España, para que nos dirija unas palabras. Querida Nava, querido vicepresidente, consejeros, tenéis un stand precioso como todos los años. Yo que he compartido vecindad durante mucho tiempo, siempre veíamos a ver qué podíamos copiar a Galicia, porque siempre lo habéis hecho muy bien. Lo primero, felicitar a la Comunidad Autónoma de Galicia por su presidencia de la España Verde, esta que es una de las grandes marcas turísticas del país y que además es una de las marcas que tiene en esta pospandemia una mayor, yo creo, potencialidad y capacidad de desarrollo y oportunidad de convertirse en un referente, no solo en España, que ya lo es, sino en el resto de destinos europeos. El auge del turismo de naturaleza e interior es un hecho y nosotros así lo estamos reflejando en el Plan Estratégico de Turismo 2021-2024, en el que habéis participado todas las comunidades autónomas y habéis aportado, y recuerdo las conversaciones con Nava sobre que el turismo litoral también podía ser turismo de naturaleza, aunque no fuese de interior, cosa que venía recogida y que viene recogida ya en el plan, porque es así. La verdad es que esta es una de las asociaciones más dinámicas de las que yo conozco que operan entre destinos españoles. Una cooperación entre Tour España y la España Verde que se remonta desde, yo no estaba, 1989, con un plan conjunto identificado con la marca geográfica España Verde y que usando distintas herramientas jurídicas llega hasta los protocolos que vamos a firmar hoy. Esta colaboración yo creo que ha dado muy buenos resultados. Las conversaciones que tenemos en las reuniones de coordinación son siempre intensos y justificados y yo creo que el resultado se nota. Mal de muchos, consuelo de pocos, pero en el año 2020 la España Verde tuvo un mejor comportamiento que el resto de España como destino turístico y eso es una realidad que todos tenemos que reconocer y que el resto de España tendrá que aprender de qué se ha hecho bien en la España Verde para que en una situación de inestabilidad muchos visitantes hayan encontrado refugio para viajar a las comunidades autónomas de la España Verde. Y eso ha hecho que la cuota de visitantes, la cuota de turismo internacional de la España Verde con respecto a total de España haya crecido significativamente en el año 2020 con respecto al año 2019. Nada más. Por último es desearle buena suerte y agradecerle a la Comunidad Autónoma de Cantabria que recoja el testigo y que durante los próximos meses vayamos a trabajar juntos en un momento, yo creo que de especial relevancia estratégica, y es que España, que ya es líder en turismo vacacional y llamado sol y playa, tiene que ser también líder, pero líder no solamente en España, sino líder en Europa y en el mundo, en turismo de naturaleza, en turismo de naturaleza y litoral y en turismo urbano liderado por la España Verde. Así que muchísimas gracias a Galicia, suerte a Cantabria y suerte a todos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel. Y esto es una muestra de la colaboración y la coordinación con Tour España, como Gobierno de España, y donde 4 comunidades autónomas trabajamos conjuntamente para poder decir que España es más que sol y playa, sino que tenemos muchísimas cosas que ofrecer, como el Camino de Santiago y la España Verde. Ahora, si no les importa, debido al COVID, pues en lugar de firmar conjuntamente las 5 administraciones diferentes, voy a llamar de uno en uno para proceder a la firma del acuerdo. Que suba Miguel Sanz Castedo, director general de Tour España, y que firme el acuerdo. Si me permiten, voy a abusar mientras está
el director de Tour España pues firmando el acuerdo. El recordarles que en la España Verde pues somos, gastronómicamente hablando, los que mayor número de estrellas Michelin y soles Repsol sumamos. El siguiente, Francisco Javier López Marcano, consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de Cantabria. Que precisamente es el que va a recoger el testigo de la coordinación de la España Verde como producto turístico. Berta Piñán, consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo de Asturias, va a proceder también a la firma del acuerdo. Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo de Euskadi, a quien invito a que proceda a la firma. Muchísimas gracias. Y por último, Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia y Turismo, y que después de terminar con la firma le invitamos a que nos dirija unas palabras, ya que cede y es el traspaso de la coordinación de la España Verde a Cantabria. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy brevemente. De todo, gracias por estar aquí, a Miguel, al director general de Tour España, y gracias por el apoyo que nos está ofreciendo para tantos retos que tenemos por delante. Bienvenidos, por supuesto, y gracias también por estar aquí, tanto al consejero de Cantabria y Euskadi y a la consejera de Asturias. Y bueno, decir que, por un lado, siempre que a una comunidad le toca dejar algo en lo que realmente cree y que se da cuenta de los beneficios, es decir, dejarlo con pena no es la palabra, porque simplemente es una coordinación que pasamos a otra comunidad que forma parte de este selecto grupo, en el que efectivamente sirve, como decía Nava, para demostrar que somos mucho más que sol y playa, pero también somos sol y playa, que conste, ¿eh? Y ahora pues creo que estamos, creo que todo el mundo coincide también, en una posición privilegiada frente al enorme reto que va a suponer, y lo vamos a conseguir, que España vuelva a recuperar esa posición de privilegio que siempre tuvimos en el sector turístico. Creo que esto está bien encarrilado, que estemos aquí todos hoy en Fitur es una magnífica noticia. Creo que es un logro colectivo mandar ese mensaje hacia afuera de que el turismo en España vuelva a funcionar y vuelva a coger velocidad de crucero. Creo que dentro de eso el valor añadido de lo que se va a buscar a partir de especialmente, que es ese contacto con la naturaleza, esa menor masificación, si se me permite, esa nueva forma de viajar, que creo que todas las comunidades de España van o vamos a ofrecer con intensidad, pero dentro de eso la España Verde, que forma parte de la marca España y forma parte de una forma potente, creo que va a tener ese plus añadido que desde luego vamos a no desaprovechar. Vamos a seguir aprovechándonos de este enorme privilegio que supone formar parte de esta marca. Estaremos enseguida, consejero, en Cantabria, en esa reunión aplazada en Santo Toribio, para comprobar que la coordinación se sigue ejerciendo a un nivel estupendo. Estoy seguro que va a ser así. E insisto, muchísimas gracias a Tour España y muchísimas gracias a nuestros compañeros de la España Verde por formar parte, junto con Galicia, de una marca que siempre fue superior y ahora lo va a ser muchísimo más. Muchas gracias. Y ya por último, consejero, le cedemos la palabra. Director, consejeros, permítaseme que reconozca el trabajo previo realizado por los directores, las directoras generales o, en su caso, las viceconsejeras. Y permítaseme
que tenga un reconocimiento y un agradecimiento especial para mi directora general de turismo, que tiene la suerte de acudir por vez primera a una edición de Fitur y está recibiendo una lección de aprendizaje que ella asimila a velocidad de vértigo. A mí no me sucede lo mismo, director general, porque casi tuve el enorme privilegio de estar presente en el año 1989. No tuve ese privilegio, pero a la vista está por escasos años. Escuchadas las palabras del director, sé que asumimos, sin temor ni preocupación alguno, porque estoy muy bien rodeado, una enorme responsabilidad y un no menos enorme reto, no exento de riesgo. Me voy a permitir, ni siquiera parafraseadas, repetir con licencia del autor sus palabras. La España Verde es la marca, dentro de las muchas excelentes que tiene nuestra querida tierra de España, que mejor funciona. Reto tenemos, que el apóstol nos asista, porque es un honor añadido recibir este testigo de una tierra querida, de una tierra que vive un año feliz, lleno de prosperidad, un bienio lleno también, seguro, de éxitos. Así que al consellero, al vicepresidente y a todos los gallegos presentes, buen año, buen camino, Ultrella de Susella, que decimos los peregrinos. Nos veremos en Santiago, pero podríamos vernos en el Salvador de Oviedo, podríamos vernos en Aránzazu, podríamos vernos en Begoña y nos veremos en Santo Toribio, porque no solo recibimos este testigo de Galicia. Cuando finalice con ese éxito antes mencionado y deseado el año Xacobeo, recibiremos otro testigo no menor de la tierra gallega, que es el comienzo de nuestro año santo lebaniego. Viene a mi memoria que hace algunos años entramos en la Plaza del Obradoiro 1000 cántabros y además lo hicimos como solemos hacerlo las gentes del norte, al son del pito y del tambor. Y la gente decía desde sus balcones, gallegos, y nosotros, no, cántabros, que también esto nos es común, porque como he sabido, es mucho más lo que compartimos que lo que nos hace diferentes, que son nuestras peculiaridades y nuestras singularidades, que esas, eso sí, las defendemos como se espera de nosotros, con tenacidad, con contundencia, con la misma tenacidad con que vamos a defender las fortalezas turísticas de la España Verde, del Green Spain, tanto en la Borsa de Milán como en la Feria Estet Ballester de Londres, allá donde vayamos con el mismo entusiasmo y con la misma fe. Con la misma fe y con el mismo entusiasmo que la vamos a defender en las jornadas directas, en las actividades online, porque lo que nos interesa es, además de vertebrar esta zona norte de España, contribuir a las fortalezas turísticas de esa cosa grande e indestructible, según dijo uno de nuestros poetas, que llamamos España. De manera que aquí estamos, las gentes del norte, aquellas gentes que apenas notamos diferencia alguna cuando pasamos de Musquiz a Antón, a Casturdiales, cuando pasamos de Unquera a Bustio, cuando pasamos de Vegadeo a Ribadeo, porque por encima de muchas cosas, la creencia en que somos de ese norte, que es en definitiva el sur de Europa, por razones de la geografía y también del mundo sociopolítico y administrativo, pero por encima de muchas cosas tenemos muy a gala ser gentes del norte. Y en nuestra canción, que es una de las últimas preferidas, que también compartimos con asturianos y con gallegos, hay un título que viene pintiparado para desearos buen año a todos, buen vineo a todos. Nos vemos en el camino, si no es en Santo Toribio, que sea en otro sitio, pero espero que sea en esa tierra de acogida amable y apacible que es Santo Toribio de Liémena. En ese territorio que, como decimos en el mundo del remo, va de Bayona a Bayona. Y lo dicen los de Hondarribia, lo dicen también los de Castropol, lo dicen los de Tirán, lo dicen los de Pedreña, los de Astillero. En definitiva, y termino con el mejor de los deseos de todos los integrantes de mi equipo,
que están aquí y el mío propio. Que tengáis en este año toda la fuerza del viento del norte. Muchísimas gracias. Pues ahora a los actores principales de la firma del acuerdo les invito a inmortalizar este encuentro en el Botafumeiro, que es el gran purificador y que esperemos que también nos ayude a purificar la pandemia. Aquí primero en el stand. Ahora sí lo cojo. Camina a Galicia. Buenas tardes a todos, boas tardes. Señor presidente da Diputación de Lugo, delegado territorial da Xunta, alcaldesa